qué bien, paz y bien para todos nuestros hermanos que están pendientes siempre de su programa Reflexionando aquí en EDN TV, su canal preferido, donde traemos temas interesantes. Hoy hablaremos del placer y el dolor. El placer y el dolor. Pero antes de todo, desearles a ustedes que hayan pasado unas felices vacaciones de verano, que hayan pasado felices y contentos, sin abusar. Por eso vamos a tocar hoy el tema, el placer y el dolor, para que reflexionemos sobre estas dos leyes naturales que son parte de la dualidad, de la primera ley de Dios y que viene con nosotros mismos, viene de arriba hacia abajo, y especialmente pues para los seres humanos, porque ya sabemos que existen 4 reinos: el reino humano, el reino animal, el reino vegetal y el reino mineral, así como 4 elementos básicos y un adicional que es el éter, ¿va? Agua, fuego, tierra, aire y el éter. Esas son cuestiones naturales, nadie las puede negar, y se ha utilizado tanto los 4 o 5 elementos como los 4 reinos en el desarrollo espiritual de cada uno de nosotros. Este desarrollo espiritual de cada uno de nosotros va a ser posible cuando comprendamos, cuando entendemos o entendamos qué es el placer y qué es el dolor. Allí vamos a entender y vamos a comprender cuál es el verdadero camino para llegar a Dios cuando implementamos en nuestra vida diaria las cosas que se requieren para llegar a Él. Lo primero que yo siempre digo es la oración. La oración es el pan del sabio. La oración nos da iluminación, sabiduría, entendimiento y comprensión, ¿verdad? La oración es la plática que tenemos con Dios, ya sea en la noche o ya sea en la mañana. Les decía la vez pasada que en nuestro corazón hay una pequeña cámara donde podemos entrar nosotros a hablar con Dios. Esa pequeñita cámara es donde Dios vive dentro de nosotros y está en nuestro corazón. ¿Y cómo la vamos a abrir? A través de la oración. No solo rezar el Padre Nuestro, no solo recitar los salmos, sino que también nuestras propias palabras, esa fuerza interna que nos caracteriza para comunicarnos con Dios. No se ocupa pues tener un buen léxico, utilizar terminología bastante avanzada de la Real Academia Española, no. Sus propias palabras las necesitamos para poder comunicarnos con Dios. ¿Dónde? En esa pequeña cámara. Hoy vamos a estudiar qué es el placer y qué es el dolor. Primero uno y después lo otro. Y porque uno sigue al otro y el otro continúa con el primero. Entonces, es importante que tengamos siempre un papelito ahí, una libreta, un lápiz para hacer anotaciones de algunas cosas que sean nuevas. El placer y el dolor es antiquísimo, viene con el hombre mismo. Y es la lucha entre el demonio y Dios. Es la lucha, la guerra eterna entre los ángeles y demonios. El ángel Miguel combate al demonio por estas dos fuerzas, el placer y el dolor. Cuando nosotros entendemos esto, entonces vamos a evitar grandes problemas en nuestra vida diaria. Hay 2 términos sánscritos que se manejan mucho allá por el Oriente Medio, por Asia, por la India, ¿verdad? Que es común.
Dharma y karma, o karma y dharma. ¿Qué es karma? Karma es un término sánscrito que nos enseña o nos da a entender lo que es la pena, el castigo. El castigo que nosotros nos hacemos acreedores por tener placer. Y el dharma es otro término sánscrito, ¿verdad?, que nos dice que es un regalo, dádiva, premio. Pues ambas cosas las tiene el Señor. Dios Todopoderoso tiene el karma y el dharma, o sea, el castigo y la pena. Porque el placer infringe la ley y al infringir la ley se le aplica la pena del dolor. Cada cosa tiene su antídoto. Una enfermedad puede ser la pena de sufrimiento por un placer. Cada placer también tiene su dolor y así viceversa. Entonces, aquí lo interesante que vamos a estudiar es primero el placer, ¿verdad? El placer y luego la consecuencia. O sea que esto es lo mismo que nos indican en el hinduismo, la causa y el efecto. Si tenemos una causa, va a haber un efecto. Entonces, no puede vivir una sin la otra, van de la mano. El placer y el dolor van de la mano y viene con el hombre mismo. No es algo nuevo, algo moderno, no. Es imperecedero. De nosotros depende si queremos tener dolor. Imagínense pues cómo Dios nos da y nos regala el libre albedrío. Nosotros somos libres, completamente libres. Dios nos deja en plena libertad para que hagamos y deshagamos, para que podamos construir o destruir. Entonces, eso es lo que sucede. Entonces nosotros necesitamos entender esto a fondo, porque esto nos va a evitar una serie de problemas que pueden afectarnos. Muchas gentes, muchas personas, muchos hermanos, hoy en día están sufriendo las secuelas, las consecuencias de placeres indebidos, comodidades. Y a pesar de que vemos los efectos que nos causa cometer un error, continuamos en el error. No rectificamos, nunca reflexionamos, no analizamos nada, sino que sencillamente cometemos el error y somos víctimas de él. Y vivimos renegando y diciendo, bueno, es que Dios no me ama, Dios no me quiere, Dios no existe. Incluso llegan a volverse materialistas. Pero Dios no tiene la culpa de que yo, a través de mis placeres, me adjudique dolor. Él no tiene la culpa. Yo soy el único culpable. Porque por eso tengo libre albedrío. Por eso Dios me ha dado y dotado, pues, de los 5 sentidos. Me ha dado el raciocinio. ¿Cuál es la diferencia entre un ser humano y un animal? Bueno, la diferencia es que el animal tiene sensaciones y percepciones. Percibe el peligro y siente dolor. Pero nosotros los humanos, aparte de tener sensaciones y percepciones, tenemos razón, o sea, tenemos el raciocinio. Podemos marcar la diferencia con el otro reino de que nosotros razonamos. Por ejemplo, un animal, un caballo, por ejemplo, de un jinete,
que va trotando y llega a una zanja, el caballo se detiene. ¿Por qué? Porque percibe el peligro de que se puede caer o quebrar. Aparte de la sensación que siente, ¿no? Entonces, vemos allí la demostración clara de que existe la percepción y la sensación. Cuando el jinete lo golpea, siente, esa es sensación. Cuando llega a la zanja, se detiene, detectando peligro, esa es la percepción. Pero ya nosotros los humanos venimos y además de sentir el latigazo y de detenernos en el peligro, razonamos por dónde me voy a regresar, voy a cruzar, analizamos, razonamos. Entonces esa es la diferencia entre estos dos reinos. Ya los otros reinos, por ejemplo, el mineral y el vegetal, pues sí tienen sensaciones también. Muy bien, entonces en el próximo segmento ya vamos a entrar a estudiar lo que es el placer en sí. Gracias por estar con nosotros y regresamos pronto. Bien, amigos, gracias. Quiero que el mensaje llegue a sus corazones, a su mente, a su acción, para que tenga y cumpla los objetivos y su cometido. Hoy, en su programa Reflexionando, el placer y el dolor, ¿verdad? Invitarlo siempre a la página web de nuestro canal, www.edntvhn.com, ¿verdad? Para que hagan sugerencias, para que hagan consultas o nos aporte algunos consejos. El teléfono, por supuesto, ¿verdad? El 9451-2625, que es el teléfono aquí en el canal donde ustedes también pueden participar. WhatsApp, mensajitos y hacer sus sugerencias. Muy bien, el placer. El placer viene con el hombre mismo. Fíjense bien. ¿Y dónde empieza el placer? Pues según las Sagradas Escrituras, nos dice en el libro de Génesis que el hombre creado por Dios vivía en un Edén, donde habían ríos que manaban leche y miel. Era una paz, una felicidad. El hombre vivía feliz y contento. No conocía el pecado. Era perfecto. Era la creación misma de Dios, porque fue creado a imagen y semejanza de Él. Entonces, viene Dios y el hombre estaba solo, ¿verdad? Y consideró que era necesario ponerle una compañía. Y de la costilla del hombre extrae una y crea la mujer. Y continuaron viviendo felices y contentos, varón y hembra. ¿Qué pasó? Resulta que, como yo dije al inicio, existe la ley de la dualidad. Si yo existo, existe mi sombra. Si la luz existe, existen las tinieblas. Si existe el alto, existe el bajo. A una subida le precede una bajada. Todo es dual. Esa es una ley universal. Es una ley de Dios. Es la primera ley que creó Dios, ¿verdad? La dualidad. Entonces, así como existe el bien, existe el mal. Obviamente, cuando crea al hombre y a la mujer, que viven en paz, en felicidad, en un reino celestial,
que es un paraíso, el Edén se llamaba el lugar. Entonces vemos ahí el bien manifestado. Al crear el bien, entonces aparece el mal, ¿verdad? Ese es el problema. Entonces aparece la antítesis. Está la tesis y la antítesis. Para crear la tesis hay que unir las dos. ¿Ah? Una ley natural. Entonces se crea el mal. Y viene el mal a través de la tentación. Y busca la parte más débil que hay en el Edén. Buscó a la mujer. Entonces vino Satanás, el diablo, y se disfraza de serpiente. Y cuando se disfraza de serpiente, se ubica en un palo de manzana. La manzana es una fruta rica, que todo mundo la apetece. Es tentación. Como fruta, todo mundo quiere comerse una manzana. Esa es la simbología, el árbol de la vida, el árbol del bien y del mal. Ahí se enrosca la serpiente de Satanás, el diablo, para provocar la tentación a través de la fruta del árbol del bien y del mal, que es la manzana, y se la ofrece a la parte más débil de la creación de Dios en el Edén, la mujer. Entonces vino Eva, porque así la nombró él, y al varón le nombró Adán, y viene la serpiente y le ofrece la fruta, y le dice, ustedes conocen el bien, y están felices en el bien, pero no conocen el mal. Es necesario que lo conozcan. Esa es la tentación. Satanás, el diablo, viene y le ofrece la manzana a la mujer. Y la mujer titubeó al inicio. Dijo, ¿cómo es esto? Que existe el bien y ahora parece que existe el mal. ¿Y cómo será el mal, verdad? Entonces empezó a analizar que en alguna forma, dándole la razón a Satanás, el diablo, la serpiente. Ella no sabía que esa serpiente era Satanás, el demonio, ¿verdad? Que quería que tuvieran placer para que existiera el dolor. Porque allí donde estaban no había dolor. Solo estaba la complacencia de ellos con Dios. Paz, felicidad, libertad. No había dolor. En la Biblia nos dice en el Génesis, ¿verdad?, que no había dolor. Que era necesario, le dice Satanás, que conozcan el mal, que coman de la fruta prohibida, porque Dios les había dicho inicialmente que no fueran a comer de ese fruto, porque el día que lo hicieran iban a ser castigados, iban a ser expulsados del Edén. Entonces, eso nos lleva a nosotros a que entendamos y comprendamos. Entonces, cuando ella viene y come la manzana, la fruta, o sea, goza del placer carnal, entonces dijeron, esto es delicioso, qué fruta tan rica. Está relacionado con la pasión animal, disfruta del placer carnal. Entonces Dios se da cuenta que han comido del fruto prohibido, del cual Él les dijo que no lo hicieran. Entonces, inmediatamente Dios aplica estas dos leyes, el placer y el dolor, y les dice a la mujer que va a ser la tentación del hombre, que va a ser el deseo permanente del hombre, que va a parir sus hijos con dolor,
porque ahí ya viene la reproducción. Y Adán le dice que con el sudor de su frente va a tener que mantenerse, que ya Dios no le va a regalar todas las cosas de las cuales gozaba ahí en el Edén. Y los expulsó del Edén, los sacó de ahí. ¿Por qué? Por haber tenido placer. Entonces viene el dolor y viene la reproducción. Después aparece Caín, Abel, y uno mata al otro, y la mujer tenía a sus hijos con dolor hasta el día de hoy. La mujer hoy es la tentación del hombre. La mujer, por muy pulcra que sea, por mucho que se cuide, siempre va a ser deseada. Va a ser deseada porque esa es la paga del pecado, pues. Ese es el estigma que tiene grabado la mujer. La mujer es deseada, aunque ella sea fiel a su esposo, va a ser deseada por otro, porque es una maldición que viene desde el Edén, por haber tenido el placer. ¿Y qué pasa? Hoy la mujer tiene sus hijos con dolor, y además de eso, el varón tiene que trabajar mucho, tiene que sufrir, y a esos con el agravante de las enfermedades que provocan dolor en el hombre. Entonces, esto surge pues y se cumple la ley de causa y efecto, ¿verdad? No puede haber efecto sin causa. No existe causa si no va a haber un efecto. No existe el placer sin dolor. El dolor va a existir por el placer. Amigo, hermano que me escucha, si usted no quiere tener dolor, no tenga placeres en la vida. Los placeres de la vida carnales nos traen muchísimo dolor. Y allí se cumplen entonces esos términos sánscritos de los cuales nos hablan los hindúes, del karma y del dharma. El karma es el castigo, el dharma es la dádiva, el regalo, el premio. Dios nos va a castigar cuando tenemos placer. Dios nos va a premiar cuando no tenemos placer, entonces nos premia, nos regala entendimiento, salvación, sabiduría. Una gran cantidad de cosas vamos a recibir. Pero vamos a continuar con el tema interesantísimo hoy en Reflexionando, el placer y el dolor, aquí en su canal preferido, después de esta pausa. Paz y bien para todos. Gracias amigos por continuar con nosotros en su programa Reflexionando de su canal preferido. Invitarlos para que siempre visiten nuestra página web www.edntvhn.com. Fíjense bien. Y invitarlos para que nos hagan sugerencias y nos puedan escribir sus mensajitos al 94 51 26 25, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar con esto del placer, pero ¿cuántos tipos de placeres hay? Hay muchos. Están los placeres carnales, ¿no? Están los placeres bacanales. Existen los placeres de orgías. Hoy en día se tienen información de múltiples parejas y hay hasta clubes secretos de citas donde el placer carnal da rienda suelta a su deseo. Entonces, ¿qué es el placer?
El placer es la complacencia del deseo. Tenemos un deseo y lo vamos a complacer, lo vamos a satisfacer. Ahí está el placer. Es la satisfacción de un deseo. Deseo a la mujer tal, deseo comer tal cosa, deseo tener esa casa, deseo tener ese vehículo. Esos son deseos. Y hay gente que trabaja día y noche para obtener y satisfacerse, para satisfacerse con el deseo de la codicia que tenía tan bárbara. La avaricia, por ejemplo. Por la avaricia se hacen desastres y se arrastra un lastre enorme de castigo. Y no nos importa llevarnos de encuentro lo que sea, con tal de obtener el objeto o la cosa que pretendemos. Entonces, esto es una manifestación permanente, ¿verdad? De la complacencia del deseo, o sea, la satisfacción del deseo, ese es el placer, que puede ser carnal, puede ser glotonería, puede ser bacanal, puede ser de envidia, de codicia, de odio, de rencor. Imagínense que el no perdonar es un placer. Sentimos placer al vengarnos. Nosotros sentimos placer cuando golpeamos a alguien. Nosotros sentimos placer cuando le causamos daño a un semejante. Y no importa. Consideramos que es justo. Óigase bien. ¿Hasta dónde somos de incomprensivos? No reflexionamos nosotros. Nosotros no analizamos las consecuencias que vamos a causarle a esa familia. Cuando le quitamos la vida a un hijo de una familia, imagínense el dolor de una madre. Ese dolor que sufre la madre, lo vamos a tener que pagar nosotros con dolor. Esa es la cruda realidad de los hechos. Cuando causamos daño, vamos a recibir daño. Cuando causamos daño, vamos a recibir daño. Con justa razón, en el libro de la verdad, en el libro de la vida, en el libro de la Biblia, nos dice el Señor de toda perfección: no miréis la viga en el ojo ajeno, mire a tu propia viga. Porque Él sabía, o Él sabe que dentro de nosotros existe lo que tiene la otra persona. Entonces la Biblia es clara en eso. Nos dice que debemos de convertirnos en personas justas, no ser jueces, no andar juzgando, porque no sabemos en qué momento dado vamos a cometer el error nosotros. Entonces hay que vernos nosotros tal cual somos. Si nosotros, fíjense bien, si nosotros estamos pendientes de lo que hace el resto de la población, el resto de la gente, estamos en un error. Debemos de estar pendientes de lo que nosotros estamos haciendo, de lo que nosotros estamos deseando, para ver en qué momento sentimos complacencia con causar daño. Nosotros no debemos de sentir placer por una venganza, pues. La venganza es mala. Si alguien nos causó un daño, si alguien nos provocó cualquier dolor a nosotros, dejemos que la ley de Dios se cumpla. Porque dice la ley de Moisés, ¿va? Ojo por ojo, diente por diente. El que causa daño va a recibir dolor. Con la vara que mides seréis medidos, y con un poco más. Entonces, la ley de Dios es clara. Nosotros somos los que confundimos las cosas, porque las queremos acomodar a nuestro propio ego personal. El placer, amigos, nos va a causar dolor, de una u otra manera. Podemos sentir la complacencia, que es diferente, la satisfacción de hacer el bien,
Eso es diferente. Ese no es placer. Esa es una complacencia con Dios. Nos sentimos bien dentro de nosotros cuando hacemos el bien a alguien, cuando le ayudamos a alguien, cuando damos buenos consejos, buenas orientaciones. Pero el placer es diferente. Hay gente que come demasiado, ya había comido y por glotonería come más. Entonces eso le va a traer una consecuencia que va a ser una indigestión. Ahí sencillo está la manifestación del dolor y el placer, del placer y el dolor. Una persona que se emborracha hoy, el día siguiente tiene una cruda enorme. El placer de haberse emborrachado le trae como secuela padecer de goma y sufrir de ese dolor. ¿Por qué? Porque abusó. Lo mismo en la comida, lo mismo es en el ocio. Hay personas que se placen de no hacer nada. Pasan tranquilos, sin hacer nada, en ocio, con pereza enorme. Y eso le va a traer una secuela que va a ser la escasez de alimentos, enfermedades, miseria. Entonces nos congojamos, caemos en el dolor terrible. Una enfermedad, por ejemplo. Cuando alguien está enfermo debemos de asistirlo, debemos de ayudarle, a consolarlo y ayudarle con medicamentos para que recupere la salud. Pero nosotros no hacemos eso. Por ejemplo, todos los cancerosos deben de ir a ayudar a otros que tienen cáncer, para que ellos a sí mismos se curen. Ese es el alivio que Dios nos da en el dolor a nosotros. Por nuestra forma mala de actuar, percibimos la enfermedad. Imagínense cuántos contaminados quedaron después de estas vacaciones, ¿no? De enfermedades venéreas, de SIDA, de muchas enfermedades que son de transmisión sexual. ¿Por qué? Por la bacanal, por estar complaciendo al deseo, por la satisfacción del deseo de la lujuria, por el libertinaje que Dios les ha dado. No, amigos, hermanos, debemos de reflexionar en estas cosas y tomar en consideración que el placer es la consecuencia del deseo. El placer es el resultado de lo que busca el deseo. ¿Y qué es el deseo? El deseo son nuestros aspectos psicológicos negativos: avaricias, lujurias, envidias, codicias, venganzas, amor propio. Hay gente que dice, no lo perdono, siento un placer enorme de no perdonar a fulano de tal. Ese es un error grave, porque el que no perdona se enferma del hígado, se enferma de la vesícula. El que siente un mal sentimiento a otro se enferma de los pulmones. El incrédulo consigue con la tuberculosis como dolor. Entonces, hoy que usted ha escuchado el programa, reflexionando, y hemos entrado en este contacto con usted a través de los medios de comunicación, considere pues cuándo va a ser placer y cuándo va a ser una satisfacción. Entonces, porque no queremos dolor, no queremos tener karma por haber infringido la ley de Dios, no queremos tener efectos negativos por buscar causas que solo nos llevan a cosas que perecen, las cosas perecederas. Entonces el placer perece. Yo considero de que deberíamos de mantenernos en esos placeres siempre y cuando fueran eternos. Sin embargo, son pasajeros, son ilusorios, por eso son pecados. Porque en verdad os digo que la paga del pecado es muerte.
Los voy a invitar a que continúen con nosotros en este interesante tema, porque nos vamos a una breve pausa comercial. Gracias por estar con nosotros. Y paz para todos nuestros hermanos que están con nosotros hoy en el programa, invitándolos siempre que no pierdan de vista reflexionando, ¿verdad? Porque acá es como una escuela donde todos estudiamos y ustedes aprenden de nosotros y nosotros de ustedes. Hoy les voy a hablar del dolor. ¿Qué es el dolor? El dolor es la consecuencia, el resultado de nuestras malas obras. El dolor es lo que nosotros hemos adquirido por haber tenido un placer. El dolor es el castigo. El dolor es el efecto de una mala causa. Es el karma, es el castigo que hemos adquirido por haber violado una ley, la ley de Dios. Nosotros debemos de tener mucho cuidado en no violar las leyes de Dios, porque nos vamos a hacer acreedores del dolor. Hay gente, hermanos, que pasan postrados en cama, pagando con dolor los errores cometidos en toda su vida. Nosotros, desde que nacemos, empezamos a cometer errores. Obviamente, durante no tenemos razón, pues no nos vamos a dar cuenta. Pero una vez que tengamos uso de razón, empezamos a cometer errores conscientes en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, en la madurez y en la vejez. Entonces, toda la vida, como escuela, empieza a enseñarnos la vida, qué es lo bueno y qué es lo malo, pero generalmente cometemos solo errores y practicamos el mal de una u otra forma, consciente o inconsciente. Entonces, yo los invito a ustedes, hermanos, a que reflexionemos en estas cuestiones del placer y el dolor. El dolor lo vamos a tener cuando hemos cometido errores. A veces cometemos un error y continuamos cometiendo el mismo error. El ser humano es el único ser que tropieza 2 veces con la misma piedra. Fíjense bien, nosotros los humanos somos los únicos que tropezamos con la misma piedra 2 veces. Errar es de humanos, permanecer en el error es de necios. Debemos, pues, de no cometer errores, ¿verdad? Y si cometemos un error, rectificar, ¿verdad? Porque cometer el error es de humano, permanecer en él es de necio, rectificar de sabios. 3 cosas básicas, fundamentales para nosotros, ¿verdad? No permanecer en el error y rectificar. Son las 2 cosas buenas que le podamos sacar provecho a esta situación. Pero a veces erramos insultando a nuestra esposa, golpeando a nuestros hijos. Y siempre que hay un problema en el hogar, ahí estamos golpeando y castigando a nuestra forma de ver, sin saber que estamos cometiendo graves errores o que podemos herir la susceptibilidad de nuestros hijos para el resto de su vida. Entonces, hay que pensar las cosas bien. Hay que pensar primero antes de actuar, ¿verdad? Porque podemos errar, porque no somos perfectos. No tenemos una conciencia
despierta. Entonces podemos cometer errores, pero vemos el efecto del error que cometimos, entonces decimos, no, vamos a rectificar esto, ¿verdad? ¿A través de qué? A través del diálogo, a través de capacitarse, pues, de buscar soluciones para no volver a cometer el error. Entonces, esto es muy importante que lo consideremos dentro de nuestras vidas, ¿verdad? El dolor va a estar siempre al lado del placer. Usted tiene que estar consciente, usted tiene que tener grabado esto en lo más profundo de su corazón, que al tener el placer, el siguiente paso es el dolor. Entonces, si queremos tener satisfacciones y no castigo, morir en paz con el Señor, con una enfermedad que Él considere que no nos va a causar dolor, entonces empecemos a tener satisfacciones, a empezar a implementar en nuestra vida todas esas orientaciones, todas esas leyes y normas que estableció Dios con los 10 mandamientos de la ley de Moisés. No robarás, no matarás, no jurarás el nombre en vano. Todas esas cosas son muy importantes para no cometer errores, para tener satisfacciones en vez de placeres. Tenemos que buscar la satisfacción interior, ¿verdad? Tener esa satisfacción de haber servido. Desde que el Señor nos va a llamar al momento de nuestra partida, presentarle un trabajo a Él y sentirnos satisfechos por la labor que hemos realizado durante toda nuestra vida. Amigos, reflexionen. Amigos, el placer solo trae dolor. Si tú sos una persona que estás en estas condiciones, hay que buscar ayuda, hay que ir a la iglesia. Hay buenos orientadores en todas las iglesias del mundo que nos pueden ayudar. No te quedes con el placer, porque vas a sufrir siempre con dolor esas secuelas del placer. Yo te invito a que profundices en los estudios bíblicos. La Biblia es el libro sagrado, es el máximo libro donde podemos encontrar la respuesta a todas nuestras preguntas. Te invito, te suplico, te imploro que reflexiones, que analices, que tengas tus momentos de meditación, analizar, reflexionar en conjunto con toda la familia, con nuestros hijos, con nuestra compañera de hogar o su compañero de hogar, según sea el caso, pero dedicarle también tiempo a Dios para que podamos darnos cuenta, pues, cuáles serían las consecuencias de muchos pecados que cometemos a diario. El pecado es el que nos produce dolor. Cuando pecamos vamos a tener dolor. ¿El pecado qué es? Pues el pecado es infringir la ley que Dios tiene establecido. Podríamos nosotros desconocer esas leyes, pero haciendo el bien estamos en lo correcto. No tenemos que temer, porque así, en vez de placeres, vamos a tener satisfacciones. Satisfacciones que le gustan a Dios y que vienen en beneficio de nosotros, de nuestra familia y de toda la población. Las sociedades, hoy por hoy, se baten entre la vida y la muerte, entre la violencia y la droga, etcétera, etcétera. Producto de buscar placeres, las comodidades que queremos tener siempre, no importando cuántas leyes de Dios vayamos a violar. Yo los invito a que reflexionemos en estas cosas. La sociedad va a cambiar en la medida en que nosotros lo hagamos. Entonces, el placer y el dolor son dos cosas que siempre van a ir a la par. Una la sigue a la otra. Entonces, busquemos satisfacciones,
no placeres. Las comodidades nos las vamos a dar cuando tengamos la capacidad, cuando Dios nos lo regale. Todo lo que nosotros usamos en este mundo son regalos de Dios. O sea, son dharmas, pues, premios, dádivas que Él nos da por nuestro buen comportamiento. Amigos, quiero que ustedes reciban este mensaje en lo más profundo de sus corazones, para que empiecen ya a partir de hoy, no de mañana. El mañana no existe, existe hoy, el eterno ahora. Empecemos ya a cambiar nuestra forma de ser, de sentir y de pensar, para no ser víctima del dolor. El dolor va a desaparecer en la medida en que nosotros lo ahuyentemos con nuestra forma de ser. Si yo me comporto bien y me mantengo con todo mundo en contacto, haciendo el bien y no cometo errores, entonces voy a sentir satisfacción y voy a recibir los premios que Dios me da. Dios todos los días me da premios. ¿Por qué? Porque me porto bien. Entonces, cuando nos comportamos bien, Dios nos va a premiar con regalos. Nos va a dar, por ejemplo, vehículos, casas, y cosas que Él considera de que las necesitamos. Pero vamos a recibir esas cosas que necesitamos en la medida en que nosotros nos comportemos bien. Amigos, espero que el programa les haya gustado, invitarlos para el próximo y que Dios me los bendiga a todos. Gracias por haber estado con nosotros hoy en Reflexionando con este tema interesante, el placer y el dolor. Será hasta la próxima. Paz y bien para todos.